Buenas noches, profesor. En nombre del Consejo de Dirección del Colegio Las Almenas, le doy la bienvenida. Tenemos con nosotros, tenemos el honor de tenerlo entre nosotros, al profesor doctor Jorge Escala. El doctor Escala es abogado en ejercicio por la Universidad Nacional de Córdoba, República Argentina, miembro de número del claustro académico y profesor de la Universidad Libre Internacional de las Américas, ULIA, profesor honorario de la Universidad Ricardo Palma de Lima, miembro adherente de la Organización Internacional para el Desarrollo de la Libertad de Enseñanza, OIDEL, Ginebra, Premio Juan Pablo II, Defensa de la Vida, otorgado por la Universidad FASTA, Mar del Plata, integrante del equipo interdisciplinario que ganó el caso Portal de Belén ante la Corte Suprema Argentina, por el cual se reconoció el derecho constitucional a la vida desde el momento de la concepción. Autor y coautor de numerosos libros y artículos publicados en revistas especializadas en Derecho y Bioética. Dictó más de 600 conferencias en Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Argentina. Agradecemos a Adextra y al Foro del Diálogo Civil que nos ofrecen la posibilidad de escucharlo en el Colegio Las Almenas con la conferencia ¿Qué aprenden nuestros hijos sobre la vida y la sexualidad? La colonización ideológica de la teoría de género. Este es un tema clave, teniendo en cuenta la presión que recibe la población en general hacia hábitos y costumbres sociales no acordes a la dignidad humana. Esperamos convertirnos en agentes multiplicadores en pro de la defensa de la persona, la vida y sus derechos naturales. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Bueno, ustedes son gente muy amable porque me aplauden antes de escucharme. A lo mejor dentro de un rato me piden que me vaya, más que nada que está por empezar el partido y que hace este pescado hablando y molestándonos. Entonces, una primera cuestión que siempre me pasa lo mismo. Cuando viajo para dar una conferencia, qué sé yo, me piden que dé una conferencia sobre tal tema. Algunas veces los temas que me piden, yo entiendo lo que... es decir, el tema, lo que están queriendo que hable y qué sé yo, entonces, bueno, no hay ningún problema, coincide lo que voy a decir con el tema. Otras veces me dan, como en este caso, un título muy largo, medio complicado, y no sé de qué quieren que hable en definitiva. Entonces lo que voy a hacer es voy a hablar de lo que yo quiero, y espero que les sirva. Y seguimos siendo amigos, porque ustedes me piden que hable de lo que ustedes quieren que hable y yo voy a hablar de lo que yo quiero, con lo cual, en definitiva, todos somos libres y quedamos perfectamente amigos. Entonces, ¿qué pasa? Porque además vengo 2 días y tengo un montón de actividades, conferencias sobre los mismos temas. Entonces, claro, es muy aburrido estar repitiendo siempre lo mismo. Incluso acá veo algunas caras que me escucharon ayer. Entonces digo, bueno, lo que se me ocurrió es esto. Más que hablar propiamente de la ideología de género, que eso pueden escucharlo en algunos de los otros lados, y además esta chica me viene filmando desde ayer, con lo cual va a tener distinto material para compartir. Se me ocurría lo siguiente, más que hablar propiamente de la ideología de género, hablar de algo como me dijeron que este público iba a ser padres de familia. Entonces, digo, me olvido de la ideología de género, la paso por elevación. Y lo que pensaba hablar, si es que ustedes no están en desacuerdo o no se levantan y se van con la excusa del partido, pero en realidad es porque no quieren escucharme, ¿verdad? Que pudiera ser. Entonces, lo que a mí se me ocurre es lo siguiente, responder a estas preguntas, a 3 preguntas. ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser varón? ¿Y qué tiene que ver esto con la educación de los hijos? ¿Les parece que por ahí podría ser? Si yo tuviera que definir qué es una mujer cualquiera, no Juana López, sino qué es la mujer,
con una palabra y tuviera que definir qué es un varón con otra palabra, obviamente, yo diría que mujer es ser madre. ¿Qué es ser mujer? Es ser madre. ¿Qué es ser varón? Es ser padre. Y esto, como es una cuestión antropológica, es independiente del hecho biológico de la maternidad y la paternidad biológicas. Entonces, toda mujer, por el hecho de ser mujer, es madre. Ahora voy a explicar qué es lo que entiendo por madre. Y todo varón, por el hecho de ser varón, es padre, y actuamos, tanto las mujeres como los varones, como madre o como padre en todos los ámbitos de la vida y no necesariamente o no exclusivamente en cuanto a la paternidad, maternidad, educación de los hijos, etcétera, sino que esto es algo antropológico, es lo que constituye el hecho de ser varón o el hecho de ser mujer. Entonces, ¿qué es madre? Mujer, hasta ahora, lo único que he dicho, con muchas palabras, lo único que he dicho, mujer igual madre, en términos matemáticos, podríamos decir. Mujer igual madre, nada más. Bien, ¿qué es ser madre? Ser madre es dos cosas, fundamentalmente dos cosas. Ser madre es aquella que está siempre presente, incluso a la distancia. La mujer está siempre presente incluso a la distancia. Típico ejemplo que se puede poner, está la mamá durmiendo porque son las 3 de la mañana, tiene un hijo viviendo en Japón son las 3 de la tarde, y de repente se despierta la madre y dice: Juanito ha tenido un accidente de auto. Y efectivamente, en ese momento Juanito ha tenido un accidente de auto. ¿Cómo hace la madre de Juanito para intuir que Juanito durmiendo a las 3 de la mañana ha tenido un accidente de auto? No lo sé, yo soy varón, no me lo pregunten a mí, yo no lo puedo responder, no tengo ni idea. Pero la madre, la mujer está siempre presente. ¿Cómo hace? No sé, no es mi habilidad. Pero la madre está siempre presente. Puse este ejemplo extremo para explicar o para explicitar qué quiero decir con esto de que la mujer, la madre, está siempre presente. Primera cosa. Segunda cosa, la madre y por tanto la mujer es aquella que ama incondicionalmente. ¿Qué quiere decir o qué quiero decir con esto de amar incondicionalmente? Quiero decir esto. Los yanquis son gente bastante desagradable en algunos aspectos. Por ejemplo, hay un condenado a muerte, está en el corredor de la muerte, lo van a ejecutar con la silla eléctrica, una cosa monstruosa. Yo no sé cómo matan a la gente con la silla eléctrica, con la inyección letal, todo este tipo de locura. Bueno, ya está condenado y lo van a ejecutar a las 8 de la mañana al día siguiente. ¿Qué puede hacer un periodista norteamericano? ¿Qué se le ocurre como cosa más agradable? Entrevistar a la mamá del condenado a muerte. Entonces van a la casa de la mamá y lo entrevistan a la mamá y le preguntan: bueno, ¿qué nos puede decir de fulanito? Fulanito es un tipo que ha sido condenado a muerte porque es un violador serial, acaba de matar a 45 mujeres, destripándolas a todas, etcétera, etcétera. Bueno, ese es fulanito. ¿Qué nos puede decir? Pregunta desagradable de un periodista desagradable yanqui a la mamá. ¿Qué nos puede decir de fulanito? ¿Qué dice la mamá de fulanito? La mamá de fulanito dice: bueno, mi hijo es la persona más buena que ha pisado la tierra. Eso es un amor incondicional. Porque además la madre lo dice de verdad, lo dice desde el fondo del corazón. O sea, no es que está haciendo una obra de teatro, no es que está queriendo quedar bien, no puede quedar bien. Está diciendo lo que piensa, lo que siente, lo que expresa su hijo para ella. Es la persona más buena que ha pisado la tierra, cuando objetivamente no parece ser así. Ese es el amor incondicional. Bien. Decíamos, varón igual padre. ¿Qué es padre? ¿Qué es ser padre? Dos cosas también. Curiosamente, es bastante sencillo todo esto. Es dos cosas. ¿Pero qué otras dos cosas es ser padre? Ser padre es, primero, aquel que ama poniendo condiciones. La madre es la que ama incondicionalmente. El padre es el que ama poniendo condiciones. ¿Pero qué condiciones pone? ¿Pone condiciones arbitrarias? No. Pone las condiciones necesarias para que ese hijo o esa persona con la que se relaciona, puede ser un subordinado en materia de trabajo, para que esa persona saque de sí mismo lo mejor que tiene y lo desarrolle. Eso es el amor que pone condiciones
de todo padre igual de todo varón. Por eso, cuando el bebito es recién nacido, tiene 2 o 3 días, ¿qué hace el papá? Lo primero que hace, cuando la mamá vuelve del sanatorio, llega a la casa, lo primero que hace, cuando tiene en brazos a su bebé, lo tira al aire, ¡pumba! Y lo ataja, obviamente, pero para horror de la madre que le da un preinfarto. Entonces, este gesto un tanto brutal, ¿qué significa? Significa algo muy claro. Vos tenés 3 días de vida, ya es hora de que te avives, ya es hora de que progreses, ya es hora de que te des cuenta de que el mundo está para vivirlo, está para explorarlo, está para aprender de él. ¿Se entiende? Ese es el amor que pone condiciones de un varón, de todo varón. Además, dije que eran 2 cosas. ¿Cuál es la segunda cosa? La segunda cosa es el varón, o sea, el padre, representa la autoridad. No es que la madre no tenga autoridad, la madre tiene autoridad, pero es una autoridad distinta. Aclaro qué quiero decir con la autoridad paterna. Con la autoridad paterna quiero decir esto. Es aquel que porque ama poniendo condiciones, él ejerce la autoridad de 2 maneras. Primero, dando siempre buen ejemplo. El varón, el padre, tiene que hacer siempre lo que tiene que hacer, aunque le cueste, aunque no le convenga, aunque pierda como en la guerra. El padre es padre cuando siempre da el buen ejemplo. Primera cuestión. Y la segunda cuestión, el padre tiene autoridad cuando castiga con moderación. Si siempre da buen ejemplo, tiene autoridad. La autoridad que le da el que hace lo que tiene que hacer. Le cueste o no le cueste, le guste o no le guste, le signifique un sacrificio enorme o no, eso genera una autoridad natural. La otra cosa que le genera la autoridad natural al padre es castigar con moderación. ¿Qué quiero decir? ¿Cuándo es un castigo moderado? Muy sencillo. Cuando el hijo castigado se da cuenta que al padre le duele más el tener que haberlo castigado porque le falló que lo que le duele al propio hijo, el castigo recibido. Y si el hijo se da cuenta, a papá realmente sufre cuando me castiga, y sufre porque, en definitiva, lo defraudé, y yo me doy cuenta que su sufrimiento es mayor que el sufrimiento que yo tengo con el castigo. Cuando el hijo percibe eso, ese es un castigo hecho con moderación y también genera una autoridad natural. Porque entonces la próxima vez el hijo dice, no voy a volver a hacer esto porque, no por miedo al castigo, sino porque me daría vergüenza volver a hacer sufrir a papá como lo vi sufrir la vez anterior que hice esto. ¿Se entiende? Entonces, esto es, fíjense, decíamos al principio, no sé el título que me habían puesto y qué sé yo, no sé el título, pero creo que voy por otro lado. Pero voy por otro lado que quizá para los padres de familias puede ser muy interesante, porque, a ver, está la ideología de género que le lava el cerebro a los chicos y qué sé yo. En definitiva, ¿en qué consiste la educación sexual? ¿En qué consiste la educación en el amor, la educación para el amor, etcétera? ¿En qué consiste? En algo muy sencillito, que los padres eduquen a sus hijos para que los hijos varones sean varones 100% y para que sus hijas mujeres sean mujeres 100%. Si logran esto, la ideología de género podrá venir, podrán pasar una película de Hollywood, podrán venir programas impuestos por el Estado, podrán venir bibliografía, que venga lo que quiera. No pasa nada, son impermeables. Sus hijos se habrán transformado en seres absolutamente impermeables para la ideología de género, como lo soy yo, por ejemplo. Por la edad, las tonteras que dice la ideología de género me resbalan. ¿Se entiende? Bien. Entonces ahora avancemos un poquito más. Hasta ahora he dicho qué es ser varón, qué es ser padre y qué significa. Es el amor que pone condiciones para hacer sacar
lo mejor que tiene cada uno en ese momento, lo mejor de cada uno en ese momento, que no es lo mejor para siempre, sino ahora lo que puede dar, lo máximo que puede dar es esto, mañana dará un poquito más. Entonces al día siguiente el padre exige un poquito más, porque puede dar un poquito más. ¿Se entiende? Y además es la autoridad que le viene por dos cosas, que es por dar siempre el buen ejemplo, hacer lo que tiene que hacer siempre, y castigar con moderación. Castigar con moderación significa que el hijo se da cuenta que el padre sufre más al castigarlo que el castigo recibido. Punto. Madre, ¿qué es ser mujer? Es ser madre es tener ese amor incondicional. Amor incondicional que se refuerza con el hecho de estar siempre presente. ¿Cómo hacen las madres para tener un amor incondicional? No tengo la más remota idea, porque a mí me resulta imposible. ¿Cómo hacen para estar siempre presentes? Tampoco tengo la más remota idea, porque a mí eso me resulta absolutamente imposible. Pero es necesario para la normal crecimiento y desarrollo de cualquier niño, es necesario ambas cosas. Todos necesitamos un amor incondicional, un palenque ante rascarnos, diría el Martín Fierro, ¿verdad? Es decir, alguien que cuando estamos en la mala y nos diga, mira, yo te quiero porque sos fulanito, no te quiero porque has fracasado, si has fracasado o no has fracasado, si sos el mejor, si sos el peor, me da igual, yo te quiero lo mismo, vos sos fulanito. Todos necesitamos en algún momento eso. Y todos necesitamos también gente que nos ponga límites, gente que nos esté desafiando permanentemente para sacar lo mejor que hay de dentro nuestro. Porque si no, ese amor incondicional solo crearía un ser sobreprotegido y un ser que sería incapaz de desarrollarse a sí mismo. Todas sus capacidades, sus potencialidades quedarían como dormidas, como muertas, como inacabadas. Necesitamos las dos cosas. Y además necesitamos las dos cosas equilibradamente. Entonces acá viene el juego de por qué es tan importante, por qué el matrimonio es entre un varón y una mujer y no entre dos varones y entre dos mujeres, por ejemplo. Porque si fuera entre dos varones, los chicos no tendrían ese amor incondicional. Los chicos no tendrían alguien que estuviera siempre presente. Imagínense, un bebito chiquito atendido por el padre, se muere de hambre. Se muere de hambre, seguro. Se muere de hambre o de qué sé yo de qué, pero de algo se muere. Y si en vez de tener un papá tiene dos papás, las posibilidades se acrecientan enormemente. O sea, la rapidez con que se va a morir va a ser mucho mayor. ¿Se entiende? Esto es así. Entonces, fíjense, nos hablan del matrimonio homosexual, qué sé yo, y ya me meto totalmente, de manera indirecta, en la ideología de género, totalmente, y en realidad la miro de arriba. Es decir, esto es una estupidez. ¿Qué hacemos con dos papás? Nada, porque en realidad, un homosexual, con 1 millón de homosexuales, no hago un varón. Esto lo dije en público en una conferencia en Ecuador y salió en la primera plana del diario al día siguiente. Y con 1 millón de lesbianas no hago una mujer. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Si estoy diciendo que el amor materno es un amor incondicional y una lesbiana lo que hace es, tiene un amor egoísta, se ama solo a sí misma, con lo cual en todo caso será un amor incondicional a sí misma, pero que no se abre a los hijos. Entonces, con 1 millón de lesbianas no hago una mamá. Y con 1 millón de homosexuales no hago un papá. Porque ¿dónde está el que da siempre el buen ejemplo? Chao, desapareció el mapa. Ese no existe. ¿Dónde está el que castiga con moderación? Si son histéricos. Entonces, todos los castigos son arbitrarios. O sea, ¿dónde está el amor que pone... el amor que pone condiciones para sacar lo mejor del otro si lo único que está pensando es en sí mismo? ¿Está claro? Entonces, no toquemos más el tema, no resiste el menor análisis, pero superémoslo por elevación. ¿Cómo hacemos entonces? Claro, acá que tienen, porque ya estamos viendo que son dos aportes que son además imposibles de ser realizados por la misma persona. Solo Dios puede tener un amor sin condiciones y un amor que pone condiciones simultáneamente. Ningún ser humano puede hacer lo mismo, porque somos humanos y por lo tanto tenemos límites. Nuestro límite nos lleva a que no podemos hacer cosas contradictorias.
El único que puede hacer cosas contradictorias, si quiere, es Dios, pero ninguno de nosotros es Dios. Con lo cual, acá estamos dando un pasito más. Estamos diciendo que el aporte de mamá es insustituible y el aporte de papá es insustituible. Pero hasta ahora los estamos mirando por separado. Demos otro pasito más. El otro pasito más es comprender, darse cuenta que si estos aportes van por separado, el chico puede criarse, los hijos pueden criarse, pueden educarse más o menos razonablemente bien. Pero si en lugar de que el aporte de papá y el aporte de mamá vayan por separado, como uno piensa una cosa, el otro piensa la otra y cada uno hace lo que quiere, si en vez de hacer eso dialogan, se ponen de acuerdo y aportan, se van aportando lo que uno ve y que el otro no ve, y entonces entre los dos llegan a una conclusión mucho más acertada. Entonces ya la tarea de educación de los hijos, como tarea conjunta, como tarea donde cada uno, el papá pone su genio propio y la mamá pone su genio propio, que no son intercambiables y que efectivamente pueden ponerse medio cada uno por su lado o que pueden integrarse. Si papá y mamá, a través del diálogo permanente respecto de la educación de los hijos, logran integrar cada uno su propio don, no logran un producto que sea simplemente la sumatoria del genio femenino y el genio masculino. No es la sumatoria, es un producto infinitamente superior. ¿Por qué? Porque están armonizando dos modos de ver distintos, dos modos de pensar distintos, dos modos de educar distintos. Entonces ya no es lograr sumar lo que por separado podrían lograr, sino que el producto final es infinitamente superior, porque están integrando dos genios, cada uno con lo mejor de sí. Al integrar el genio femenino y el genio masculino en la educación de los hijos, y esto lo podemos trasladar después al resto de la sociedad, lo que estamos haciendo es, la mujer le aporta al varón lo que el varón no tiene, y el varón le aporta a la mujer lo que la mujer no tiene, con lo cual el resultado final es infinitamente superior. Esto mismo pasa en el resto de la sociedad. Pongo un ejemplo, y perdón que me vaya un poquito de tema, pero tiene mucho que ver con lo que dije al principio. Ser mujer igual madre, pero no el hecho biológico de la maternidad, sino como una constitución antropológica suya. Entonces, ser mujer igual madre en todos los campos de la vida, también en el campo laboral. Ser varón igual padre como hecho antropológico, no independiente de la paternidad biológica. Y por lo tanto, esto también lo puedo llevar al campo laboral. Entonces, fíjense, el mundo del trabajo, el que tenemos hoy, es un mundo muy masculino, tiene las cualidades del genio masculino. Eficiencia, racionalidad, etcétera, etcétera. Pero uno va a una fábrica y es impresionante, es una cosa totalmente racional, una cosa tac, tac, cada segundo pasa siempre lo mismo y entonces se acumula una producción monstruosa. Producción que después habrá que ver quién la vende, ¿no? Y quién la compra. Pero bueno, ese es otro problema. Y es todo absolutamente racional. Pero claro, uno mirar, no sé si alguna vez han entrado en una fábrica grande, en una línea de montaje de una fábrica grande, como puede ser una fábrica automotriz, por ejemplo. Entonces, los primeros 5 minutos te admirás, decís, esto es fantástico, qué bárbaro, qué bestialidad, la capacidad del genio humano. A las 2 horas está diciendo, sáquenme de acá, esto es inhumano, ¿qué hago acá? Me vuelvo loco. ¿Qué falta en las líneas de montaje de las grandes fábricas? El genio femenino. Qué distinto sería el mundo del trabajo si el genio femenino estuviera integrado con el genio masculino para relanzar un modo distinto de trabajar. Bueno, esto mismo podría suceder en el ámbito familiar. A veces pasa eso. La mamá se emperra con no sé qué cosa. El papá se emperra con lo contrario. Ya te dije que no sé cuándo, ya me tenés harto con no sé qué, y los hijos están en el medio y son botín de guerra.
guarda con eso, están jugando con fuego. No es esa la idea. La idea es, ¿qué ves vos? Yo te cuento lo que veo, vos contame lo que ves. ¿Cómo es? ¿Cuál es la realidad? Ustedes no tienen sierras, acá tienen sierras muy chiquitas, qué sé yo. Bueno, yo estoy en Córdoba, hago 25 kilómetros y tengo sierras de 1000 y pico de metros, y si hago más kilómetros tengo hasta 4000 metros de sierra. Una cosa muy graciosa, pero absolutamente graciosa, pero para estarse riendo una semana, es poner un varón y una mujer mirando un paisaje serrano que tienen enfrente, los dos sentados uno al lado del otro. Entonces, explicarle el juego. El juego va a ser este. Ustedes van a mirar durante 5 minutos. A los 5 minutos le tapamos los ojos y después cada uno va a describir lo que vio en esos 5 minutos. Es absolutamente gracioso porque es que no hay nada que hayan visto común. Entonces, la mujer, ¿qué vio? Bueno, enfrente hay un montón de montañas. Se siente que hay abajo hay un río, que corre un río y hay distintas poblaciones. Y va caminando una cabra que tiene una pata quebrada. Abajo viene un campesino que en la mano izquierda tiene una venda para curar la pata de la cabra que se quebró la pata. ¿Eso es todo lo que viste? Sí, eso es todo lo que vi. El varón, ¿qué vio? Bueno, enfrente hay 3 cerros, corre un río caudaloso y el río abajo, al fondo, hay 3 casas. Ya está. ¿No viste ninguna cabra? No, no había ninguna cabra. ¿Y había un campesino? No, ninguno, no había nadie, ahí no, absolutamente nadie. ¿Cuál es la realidad? La realidad es poner las fotos, si cada uno pudiera sacar una foto de lo que ve, yo lo que tengo que hacer es superponer las fotos, porque la realidad es eso, enfrente no había un montón de montañas, eran 3. Chao. Había un río, efectivamente, un río caudaloso, y había 3 casas al fondo, qué sé yo. Efectivamente, había una cabra con, supongamos que estaba quebrada la pata, ya tanto, había que tener medio larga vista para ver si realmente, y estaba subiendo efectivamente un campesino que algo llevaba en la mano izquierda. Ahora, si eso eran vendas o eso era, bueno, eso ya depende un poco de la imaginación de cada uno, porque hace falta un larga vista para poder determinarlo con precisión. Pero ¿cuál es la realidad? La superposición de las 2 fotos. Varones y mujeres somos distintos y vemos cosas distintas. Y como vemos cosas distintas, sobre cosas distintas que vemos, sacamos conclusiones diferentes. Entonces acá no es cuestión de emperrarse y hacer una guerra santa a ver quién tiene razón de los 2. Pero ¿cómo no ves esto? Si efectivamente es varón, no lo va a ver nunca. Nunca lo va a ver. Entonces quédate tranquila. Lo que vos tenés que hacer, en lugar de criticarlo porque no ve eso, decirle de buena manera, mirá, yo estoy viendo tal cosa, ¿y vos qué ves? Porque seguro que vos ves algo que yo no veo. Y efectivamente, él va a ver algo que vos no ves. Entonces, pongámonos de acuerdo, bajemos las armas, dejemos de lado las ametralladoras, todo eso que no sirve para nada, y conversemos. ¿Qué ves vos? ¿Qué veo yo? Muy bien. Ahora tenemos el panorama completo. He hecho el esfuerzo para integrar en lo que vi lo que vos me contás, que yo no lo vi, pero no importa, vos me lo contás, creo en vos, confío en vos, lo incorporo a la imagen. Perfecto. Esta es la realidad completa. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál es el desafío? Y ahí también empieza a haber toda una serie de diferencias, porque efectivamente, como la mamá es mujer y por tanto tiene un amor incondicional, entonces va a tratar de, si hay alguna dificultad o qué sé yo, o se portó mal el chico o la chica, qué sé yo, va a tratar de silbar bajito, mirar para otro lado. No, pero seguramente lo que pasó es que en realidad no fue él, sino que fue otro, un compañerito que vino, ¿verdad? Silbar bajito. Y si es el papá, entonces al contrario, bueno, che, fulano, lo que pasa es que ya es la tercera, algo tenemos que hacer. Hablen, conversen lo que han visto, lo que han pensado, lo que han imaginado y pónganse de acuerdo. Es muy importante que se pongan de acuerdo en la educación, porque si no, el hijo está recibiendo 2 consignas absolutamente contradictorias. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y cuando es chico, se desconcierta y no sabe qué hacer, hace una y después lo retan por la otra, entonces ya la próxima consigna que recibe no hace nada.
Si no, ¿para qué voy a hacer algo si cuando hago algo me retan, entonces no hago nada? Y aunque me reten porque no haga nada, no importa, por lo menos no hice nada. Entonces prefiero que me reten por no hacer nada y no por hacer algo. Entonces no hago nada. Y cuando son más grandes los chicos y hay estas discordancias entre papá y mamá, entonces ¿qué hacen? Les toman el tiempo. Les toman el tiempo y cuando les tomaron el tiempo empiezan a correr los límites. Entonces los límites ahora están en las Antillas holandesas. No están Brasil, Argentina, Bolivia, sino en las Antillas holandesas. Porque claro, se dan cuenta, los ponen, ¿qué hacen los chicos que ya son un poco más pícaros? Hacer la guerra entre los padres. Entonces, mientras los padres se están masacrando, ellos felices. ¿Sí o no? Bien, bueno, no sé cómo estamos de tiempo ni nada por el estilo, pero porque después me gustaría entablar un diálogo con ustedes, o bueno, no sé, a lo mejor me tiran un tomate, o a lo mejor, no sé, qué sé yo, no sé, lo que quieran, pero digo, siempre me parece bueno poder conversar. Entonces, esta es otra idea, es conciliar, y esto es una materia, como la educación de los hijos es permanente, y en determinadas edades es mucho más, sí. Sí. ¿Por qué estoy hablando yo de eso? Porque bueno, yo prefiero, termino y preguntar, porque si no nos vamos un poco de tema, porque yo quería seguir un poco más. Hasta ahora hemos dicho, está bien, papá y mamá tienen que hablar, papá y mamá tienen que ponerse de acuerdo en cómo educar a sus hijos, ¿verdad? Pero esto, hay una cosa que hay que entender, es que a veces los padres, por cansancio, porque no tienen tiempo, por lo que sea, no son conscientes del dinamismo que tiene la educación de los hijos, donde de un día para el otro pueden cambiar muchas cosas, o de una semana para la otra. Entonces, estas conversaciones entre papá y mamá no pueden ser, bueno, trimestrales. Las fijamos, son conversaciones trimestrales. No, tendrán que conversar cuando tengan que conversar. A veces habrá momentos álgidos y esas conversaciones tendrán que ser diarias, porque hay un desafío grande. Y otras veces, bueno, podrán ser más esporádicas, depende también de la edad de los hijos, depende de la cantidad de hijos, obviamente. No es lo mismo 1 o 2 que 5 o 10, se entiende. Entonces, esto tener la idea en la conciencia de que esto tiene que tener un dinamismo muy grande y que depende, de algún modo, lo marcan ese dinamismo los padres, los hijos. Un elemento más, y esto es hacer una cronología, y ya después abro para las preguntas, porque a lo mejor con lo que dije te confundí a vos, María Esther, y te largaste a preguntar, pero en realidad hay otro elemento importante, u otros elementos importantes. Primero, por supuesto que la participación de papá y mamá en la educación de los hijos no es la misma, no requiere la misma intensidad en todos los momentos del desarrollo de los hijos. ¿Se entiende? O sea, la intensidad del aporte materno no es el mismo a lo largo de todas las edades biológicas de los hijos, y el aporte paterno tampoco es el mismo de acuerdo con, no tiene la misma intensidad, no debe tener la misma intensidad de acuerdo con la edad cronológica, biológica, psicológica, etcétera, de cada uno de los hijos. Pongo un ejemplo elemental. Cuando un bebito es recién nacido, ¿de qué le sirve el amor que pone condiciones del papá? Lo que ese bebito recién nacido, que depende de todo para todo, lo que necesita es el amor incondicional de mamá, fundamentalmente, porque con el amor que pone condiciones de papá se va a morir a los 15 días. Lo que necesita es el amor incondicional de mamá, que hace que no se muera a los 15 días. ¿Se entiende? Esto es bastante elemental. A medida que los chicos van creciendo en edad cronológica y en madurez, el aporte de papá empieza a ganar protagonismo. ¿Por qué? Y porque llega el momento de la preadolescencia o de la adolescencia y empiezan los problemas. Alguien tiene que poner límites. Mamá con el amor incondicional no puede poner límites. Porque, bueno, típica cosa que pasa en una familia donde son varios hermanos. La mamá siempre está protegiendo al débil en ese momento, con lo cual está siendo injusta en la visión de los hijos,
está siendo injusta con los demás para beneficiar a no sé quién. Porque el sentido de justicia que tienen los niños es un sentido matemático, es exacto para todos. Todos tenemos que comer lo mismo. Y uno tiene un bebito de 14 días y el otro tiene 20 años. ¿Cómo le vamos a dar la misma cantidad de comida? Pero en los hijos es así, tiene que ser lo mismo para todos, porque no tienen la experiencia de la vida que les hace demostrar, que les hace entender que la justicia no es una cuestión matemática siempre. Muchas veces sí, pero no siempre es así. La justicia muchas veces no se va de patadas con la matemática. Pero eso no lo entienden los chicos, con lo cual mamá benefició a fulanito y me perjudicó a mí. Bueno, no le hago la guerra santa a mamá, ¿por qué? Porque ayer en realidad me benefició a mí y no me puedo olvidar de eso, entonces la perdono. Pero ahora, si hay que poner los puntos sobre las íes, la autoridad de mamá está cuestionada por todos los chicos, por todos. Puede zafar de uno en ese momento, pero el resto... En ese momento, ya el resto saca toda la libreta de anotaciones de todas las injusticias que mamá cometió conmigo, de esta injusticia, hace 45 días, no sé qué, sacaste la lengua, no sé quién, bueno, esto, lo otro. Bueno, tiene toda una lista, tiene un camión de agravios, que por supuesto cuando la mamá los apapacha a ellos, como dicen los mexicanos, esa lista es prolijamente escondida, ¿verdad? Desaparece del mapa. Nadie sabe dónde está la lista. No, mamá, no pasa nada, no hay ningún agravio, no, está todo fantástico, está todo muy bien con vos. ¿Es así o no es así? Bien, entonces hay que poner los puntos sobre las íes. Crece el amor que pone condiciones de papá, da siempre el buen ejemplo, hace lo que tiene que hacer aunque no le convenga, y si ahora me está diciendo que yo esto no lo puedo hacer y me dará bronca, refunfuñaré, pero tragaré saliva, pero tengo que admitir que tengo que hacer eso, o tengo que dejar de hacer eso, o lo otro, tengo este permiso o no tengo este otro permiso. ¿Se entiende? En eso ahí las mamás tienen que tener la suficiente picardía como para dejar que papá ponga los puntos sobre las íes, que papá ponga los límites y no correr ella los límites, porque entonces si ella corre los límites, ¿qué queda para los chicos? Y después la mamá se queja, ay, estos chicos son incontrolables. ¿Verdad? Si vos los hiciste incontrolables. ¿Verdad? Bien, entonces, la función de papá crece para un chico, ya estamos diciendo preadolescentes, poner los límites, pero después para más adelante también, para la propia madurez humana, la madurez como ser humano, como persona, el superar los desafíos, superar los obstáculos. El que ayuda a superar los desafíos y superar los obstáculos es el amor que pone condiciones de papá, que en esos momentos tiene que tener mayor protagonismo. Esto es así. Y, por supuesto, sin dejar de escuchar a la mamá, sin dejar de ver, sin dejar de conversar, pero adquiere un mayor protagonismo. Otra cuestión, otra idea. Es más difícil educar un varón que educar una mujer. ¿Por qué? Porque el ser femenino está más unido a la biología propia de la mujer. O sea, si la mujer tiene que tener un amor incondicional, el hecho de ser madre, fíjense, qué capo que es Dios. Bueno, estoy diciendo una tontera, ¿verdad? Porque es obvio que Dios es un capo, pero fíjense, desde que la mujer queda embarazada, tiene en su vientre durante 9 meses a su hijo. ¿Y para qué lo tiene durante 9 meses? ¿No había algo más barato? ¿O un sistema? Dios no podía haber inventado un sistema más práctico. Y porque es un incordio. Convengamos, porque es muy sencillo, porque es que la mamá tiene que prepararse para tener ese amor incondicional a ese hijo que todavía no conoce, que no sabe si es varón o mujer. Bueno, ahora con la tecnología en determinado momento se sabe, pero al comienzo no sabe si es varón o mujer, no sabe si es grandote o no sabe si tiene algún problema o no, alguna enfermedad o lo que sea, no sabe nada. Y tiene que aprender a amar incondicionalmente a un ser que no conoce. Y que puede ser lo contrario de lo que se imagina. Y eso le lleva 9 meses aprender a hacerlo. Pero claro, está unido a lo biológico, ¿verdad? ¿Qué elemento biológico tenemos los varones para dar siempre buen ejemplo? Nada, la biología en contra. Nos juega en contra siempre, en todo.
¿Se entiende? Entonces, es más difícil educar a un varón para que sea varón que educar a una mujer para que sea mujer. Esto es un hecho que hay que tener en cuenta también a la hora de planificar y a la hora de conversar. Obviamente, y hablo en materia de sexualidad, el aporte de la mamá y el aporte del papá en materia de la identificación y de la educación de la sexualidad de los hijos. Y con esto termino y dejo abierto el diálogo para, no sé, a lo mejor me tengo que agachar porque me empiezan a caer los tomatazos, pero abrimos el diálogo. Entonces, esto fíjense, por connaturalidad, la mamá educa en la sexualidad a sus hijas mujeres porque les explica, mira, te va a pasar esto porque es lo que me pasó a mí, te pasa esto, te va a pasar esto, lo otro, y el papá tendría que leerlo en un libro y se olvidaría de la mitad de las cosas y se las confundiría, sería un desastre. Y además, en todo caso, estaría hablando de algo que no ha vivenciado, de algo que no conoce en profundidad, de algo que nunca le sucedió ni nunca jamás le va a suceder. Y entonces estaría de algún modo transmitiendo, en lugar de transmitir un conocimiento vital, estaría transmitiendo un conocimiento científico, que no le sirve a la hija. La hija no necesita un conocimiento científico porque ella misma agarra y lo lee, no necesita el papá. Va, lo lee y se acabó. El papá no sirve para esto. Correlativamente con el varón pasa lo mismo. El papá le explica al varón, mira, te va a pasar esto, lo otro, lo que tenés que hacer es esto, dejar de hacer esto otro. Si la mamá tuviera que explicárselo, sería un drama. Lo mismo, exactamente lo mismo. Por connaturalidad no pueden explicarlo. Cuando por el motivo que sea falta papá o falta mamá, en esta materia es importante que tome la voz cantante alguien del mismo sexo que pueda ser abuelo, abuela, tío, tía, padrino, madrina, hermano mayor, hermana mayor, lo que sea, pero no perder el tiempo y no desgastar algo que puede ser muy importante. Y lo último es, en esto de la connaturalidad es paralelo, digamos, varón y mujer, padre y madre, lo que pueden hacer, pero hay una cosa que solo el padre puede aportar en la educación sexual de las hijas y que no tiene correlativo al revés, de la mamá con los hijos varones. No lo tiene. ¿Y qué es? Es esto, muy sencillo. Llega la explosión de la pubertad, de la nena, ¿verdad? Una hija mujer. Entonces, la explosión de la pubertad para una hija mujer le lleva a tener su príncipe azul, ¿verdad? Un príncipe azul que por ahí puede existir o no, pero supongamos que existe el príncipe azul. Azul, verde, amarillo, no sé, porque bueno, ahora se visten de distintas maneras, digamos. Pero piensa en fulanito, ¿verdad? Entonces está pensando en fulanito y se hace un montón de películas. Tiene más o menos, es como esas series que tienen historias, la 14ª temporada, ¿no? Más o menos, todas las historias que se armó con fulanito. ¿Cuál es el riesgo que puede tener? El riesgo que puede tener es que el fulanito ese, que no sabemos quién es, puede ser un fulanito que no ha sido bien educado por su papá y que entonces que sea medio picarón. Entonces, si se da cuenta fulanito de que menganita tiene toda una fantasía con él, lo que puede suceder, y de hecho muchas veces sucede, es que se la lleve a la cama, ¿verdad? A la primera de cambio cuando se le da la oportunidad. ¿Cuál es el aporte, que digo, insustituible del padre en la educación sexual de sus hijas mujeres en el momento de la pubertad? El aporte insustituible es muy sencillo, que la hija puede comprender que puede brindar toda la afectividad explosiva de la pubertad con un varón sin que a ella se le ocurra la posibilidad de tener que terminar en la cama. ¿Se entiende? Y en eso es muy importante que los padres sepan aguantar el cargoseo y el mimoseo de sus hijas mujeres en esos momentos. Porque es muy importante, ojo que si el papá no acepta ese jueguito, por decirlo de alguna manera, que la hija necesita, y que la hija necesita para aprender algo muy sencillo, algo muy sencillo pero que puede ser decisivo para su vida futura, que se puede tener una enorme afectividad con un varón sin que esto tenga que terminar en una relación sexual. Esto
la chica lo tiene que aprender. Y el único que se le puede enseñar con la vida, no con teoría, sino con la vida cotidiana, es papá. Ningún otro varón puede reemplazarlo en esto. Entonces, ojo papás, no sean distantes, ya me tiene harto. Se ha puesto pesada, ¿eh? Sí, es verdad, no te lo voy a negar, es verdad. Pero guarda porque eso es un aporte insustituible. Y si el papá, porque no la carga usted, porque no sé qué cosa, qué sé yo, mira para otro lado o se la saca de encima, después que no se queje cuando pasa lo que no debía pasar, si él hubiera hecho las cosas que tendría que hacer. Obviamente esto no es correlativo, la mamá no puede hacer ninguna cosa correlativa relacionada con esto. Es un aporte genuino del papá. Y yo con esto, no sé cómo estamos de hora ni nada por el estilo, pero yo con esto termino. Obviamente no he agotado el tema, ni muchísimo menos, pero a lo mejor abrí un panorama que les permitirá después rumiar estas cosas, pensar, reflexionar, profundizar y, no sé, ponerse a conversar, papá y mamá, en algún momento. Muchas gracias. No sé ahora cómo es el sistema, pregunta. Yo no miro nada porque después me van a despanzurrar. Vos sos la coordinadora. Gracias. Bueno, buenas noches en primer lugar y muy agradecida por la charla. Disfrutando de esta gran compañía, hoy estuve viendo a través del televisor, estuve viendo a través de TV Cámara su exposición en el Parlamento. Y eso es lo que me preocupa, y esa es la pregunta que quiero hacerle. Los padres estamos muy dormidos acá en Paraguay, creyendo incluso que el problema es de si el hijo tiene un problema, una inclinación homosexual o hacia el lesbianismo, nomás así algo poco, vamos a decir, no tan grave, entre comillas. Cuando que en realidad ese no es el problema que hay hoy en Paraguay, como en todo el mundo, ya está aterrizando, acá la nave ya aterrizó, ya se infiltró, ya está en el Ministerio de Salud, ya está en el Ministerio de Educación, ya está en la municipalidad, donde creíamos que se iban a cerrar los pozos, pero realmente se están abriendo pozos mentales, donde ya están trabajando con ideología de género fuertemente. Entonces, me gustaría que nos ayude a despertarnos y ver que la ideología de género, para mí, ¿verdad?, como mamá y como todo, es muy diferente a que tenga yo un hijo con algún conflicto en un plano de identidad debido al proceso de la misma casa, donde los roles no habrán estado muy puros, etcétera, etcétera, y también por la necesidad, de no haber visto al hijo sensible, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se puede entrar a investigar y ver un poco la situación. Pero lo que más me preocupa es el cohete que ya aterrizó acá en Paraguay, incluso diría yo una bomba de tiempo, que están trabajando y que fue una discusión que he visto, incluso una falta de respeto muy grande hacia usted, de paraguayas que le mordieron, doctor, esta mañana. Intentaron hacerlo, ¿verdad? Yo sé que no llega a usted, para imponerle a usted del adelanto que ya está acá en Paraguay y que realmente los padres no sabemos, doctor, no sabemos la gravedad de la manipulación de las mentes que incluso van a cambiar las conciencias, deformar las conciencias de nuestros hijos que ya lo están haciendo. E incluso hay grupos, incluso de sacerdotes, discúlpanme, que aceptan esto como algo normal, entre comillas. Y eso es muy grave lo que está ocurriendo. Entonces, a ver si usted puede ayudarnos a los padres. Bien, yo diría lo siguiente, porque, repito, lo que le dije al comienzo, eran varias conferencias, yo quería tocar de acuerdo al público distintos temas, con lo cual acá lo que me había propuesto era otra cosa, no entrar en la cuestión política, ideológica, etcétera, sino decir, los padres de familia lo primero que tienen que hacer es ocuparse de educar a su hijo como varón o su hijo como mujer, depende
lo que corresponda, ¿verdad? No se confundan. Depende de lo que corresponda. Entonces, eso es lo principal que tiene que hacer cualquier padre y cualquier madre de familia. Eso es lo primero. Después lo otro, efectivamente, hay cuestiones muy delicadas en el Ministerio de Educación, hay cuestiones muy delicadas a nivel internacional, a nivel político y a nivel geopolítico, pero eso no es tanto, me parece a mí, propio de los padres de familia, sino como padre de familia, sino que es propio de ciudadanos que se meten en cuestiones políticas o en cuestiones geopolíticas o en cuestiones de los medios de propaganda, etcétera, etcétera. Entonces, ya no en el rol de padre o en el rol de madre, sino en el rol de ciudadano. Obviamente, todo padre y toda madre es ciudadana o ciudadano, y entonces no puede, digamos, hacer la vista gorda a todas estas cuestiones. Pero el primer aporte y el aporte más fundamental que puede hacer un papá y una mamá es educar muy bien a sus hijos. Primera cuestión. Segunda cuestión, lo que tienen que hacer es verse, no me ocupo de mi familia, me ocupo de mis hijos y me olvido del resto de la humanidad, sino decir, bueno, muy bien, a ver, mis hijos van a una escuela o a 2 escuelas, ¿qué pasa? ¿Qué onda, como dicen en Argentina los chicos? ¿Qué onda con los papás y con los hijos de los compañeritos de mis hijos y de mis hijas? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Entonces, me meto en la unión de padres de familia, no sé cómo es que se llamarán acá, pero bueno, entonces me meto con eso. Hablo con los docentes, pido la bibliografía. Yo me acuerdo, papá era historiador, por gusto, digamos, no comía de eso. Le encantaba la historia, entonces era historiador. Todos los libros de historia del colegio agarraba. El primer día de clase, cuando lo compraba, se lo daba a papá, y entonces papá pacientemente en lápiz me corregía todos los errores que tenía el libro de historia. Y además después me lo explicaba. Y después, cuando me tocaba dar lección en clase, se asombraba el profesor de que como un gurrumín de esto pudiera saber un montón de cosas. En realidad era lo que me había enseñado papá. Estamos hablando, la historia puede tener relativa importancia. Acá estamos hablando de cosas más importantes. Papá y mamá, ¿piden los libros de texto con los que estudian sus hijos? Quizás no importa un libro de matemática, pero a ver, un libro de biología, a ver, un libro de ciencias sociales, un libro de historia, un libro de... ¿Piden? ¿Leen? Que no le pase como le pasó a... Fui a dar una conferencia sobre ideología de género a todos los docentes de un pueblito de 7.000 habitantes de la provincia de Córdoba. Pueblito de gente trabajadora, 2 escuelas, la parroquial y la provincial, estaban todos los docentes. Entonces termino de dar la conferencia, se levanta una docente, una maestra, y dice, ahora entiendo la pregunta de mi hijo Julito. Mi hijo Julito tiene 7 años, hace 3 días me preguntó, mami, ¿yo qué soy, nene o nena? Entonces dice, bueno, esto no lo aprendió en casa, la duda no se le generó en casa. ¿Dónde se le puede haber generado? En la escuela. En la escuela, él va a la escuela donde yo soy docente. Algo estamos haciendo mal. Y entonces empezaron a ver los libros de texto y se dieron cuenta de que era una barrabasada. Eran docentes en una escuela a donde iban sus propios hijos y no tenían ni idea de los libros de texto. Entonces, hay docentes que no tienen idea de los libros de texto que tienen los chicos a los cuales ellos le dan clase, aunque sean sus propios hijos. Entonces, ustedes revisan los libros de texto, revísenlos. Entonces, la familia, lo primero, los hijos. Lo segundo es los cercanos. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a los cercanos? Después los propios educativos, ponerse en contacto con las autoridades. Che, mirá, estuve revisando el libro, mirá, acá dice una guarangada, esto es absurdo. Táchenlo, qué sé yo, ¿no habrá un libro mejor? ¿Me explico? Como ciudadanos es otra cosa, pero como padres, digo, porque este es un público de padres, lo que estoy queriendo decir ahora y completo lo que les dije antes es no se queden con mis hijos y mis hijas,
sino empiecen a moverse con los demás, porque efectivamente, como decís vos, la situación, el horno no está para bollos, la situación es muy delicada. Y esto es una cuestión mundial, no es una cuestión del Paraguay, ni es una cuestión de Asunción, sino que es una cuestión que por todos lados viene una ola que va en este sentido. Y el objetivo son los niños pequeños, porque cualquiera de nosotros no nos van a lavar el cerebro. Al que le pueden lavar el cerebro es al niño, cuanto más pequeño, más fácil de lavarle el cerebro. Entonces, esto supone, primero ocúpense de lo primero que tienen, después los que tienen alrededor, y después, si les da el tiempo y tienen la capacidad y qué sé yo, bueno, vean de conectarse con instituciones de la sociedad civil, vean de, a ver, no, yo tengo un tío segundo que es legislador, que es diputado. Bueno, ¿cuánto hace que no lo ves? 45 años. Bueno, flaco, anda a verlo. Anda a verlo. A ver qué onda. Y bueno, hacete amigo, pedile perdón por todos estos años de ninguneo, hacete amigo, entra a panfletrearlo. ¿Se entiende? O tengo, no sé quién, mi vecina resulta que es periodista y tiene un programa de radio. Ah, tiene un programa de radio. ¿Y vos qué? ¿La invitaste alguna vez a tu casa? No, porque la verdad que no me gusta cómo se peina. Dice yo, ¿qué me importa cómo se peina? Invítala a tu casa. Y escuchá, y ponete a escuchar los programas, a ver qué dice. Es una persona sensata, es salvaje, qué sé yo, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Bien. Bueno, Empieza el partido, me parece. Buenas noches, mi nombre es Francisco Bedoya, soy guatemalteco. Eso te iba a decir, que paraguayo no era ni a cañonazo. No, soy de Guatemala y muy interesante tu charla, muchas gracias. Una pregunta, ya que has estado en el ambiente político y de las leyes. Por ejemplo, en Estados Unidos, máximo se calcula que es un 3 o 4% de la población participa de estas ideologías homosexuales. Sí. ¿Qué pasa con el 97 o 96%? ¿Por qué influencia tanto? Eso mismo veo yo en Latinoamérica. He estado en 7 países diferentes en Latinoamérica trabajando, sirviendo en esas ciudades, y rápidamente la tendencia está influenciando por los medios, pero las leyes también. Entonces quisiera saber lo que pasa es que la influencia a nivel político no es puramente numérica. O sea, no es, bueno, hay un 2% de la población que se ocupe de un tema político, es imposible de aguantarlo. O sea, es tremendo, es muchísimo. En realidad, lo que pasa en política es que el 80, 90, 95% de la población no se ocupa del tema, no le interesa el tema, por los motivos que sean, se desentiende de la política, la ve como algo sucio, que sin duda lo es, por lo menos en Argentina. No hablo de Paraguay ni hablo de Guatemala, hablo de Argentina, que conozco, y no quiero faltarles el respeto a ustedes, pero en Argentina es una cosa muy sucia. Pero claro, es una cosa muy sucia, ¿por qué? Porque la gente limpia, por decirlo de alguna manera, se ha retirado de la política, entonces le ha dejado el campo a los sucios. Entonces por eso es una cosa sucia. Entonces acá hay una cuestión de quién tira la primera piedra, ¿no? Es decir, sí, esto claro, se juntan, es el rejunte de lo peor de la sociedad. ¿Y quién los deja? ¿Quién los vota? Está bien, hay un sistema tramposo, todo lo que vos quieras, pero lo que no podés decir es que vos has abandonado un campo que tendría que ser propiamente tuyo y lo has dejado a gente que no tiene las condiciones mínimas para esto. Entonces esto es algo que hay que hacer examen de conciencia, reconocer las propias culpas y tratar de ver qué es lo que uno puede hacer, ¿verdad? Entonces, por un lado hay esto. Por otro lado hay una serie de intereses y una serie de movimientos económicos que hacen que los números tampoco coincidan, porque a lo mejor somos la misma cantidad de personas que estamos a favor del matrimonio indisoluble entre varón y mujer, que hacemos lobby en el Parlamento, que los que están haciendo lobby por el matrimonio homosexual. En cantidad de personas es la misma. La única diferencia es que ellos tienen 100 millones de dólares y nosotros no tenemos nada más que 4 guaraníes. Entonces ahí los números tampoco coinciden.
¿Me explico? Entonces acá lo que hay que ver es, yo no puedo hablar, soy extranjero. Ustedes tienen que saber a qué personas tocar, a quién, cómo organizarse. Vos tampoco, porque sos extranjero. Pero los paraguayos, a ver si espabilan, ¿verdad? Y entonces dicen, bueno, a ver, ¿a quién puedo tocar, a quién no puedo tocar? Hoy estuve en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. La diputada presidente de la comisión, no me acuerdo, Olga Ferreira. Bueno, Olga Ferreira dijo en público, primero en la reunión de comisión y después en el pleno, una serie de cosas muy jugadas. Y ella es la representante de la Cámara de Diputados del Paraguay en Naciones Unidas y ha defendido la postura de la defensa de la vida del movimiento de la Concepción en Naciones Unidas, al punto tal que la han escrachado 2 veces. Bueno, muy bien. Entonces es una persona confiable con la cual se puede contar. Bueno, empecemos. Había algunos de las presentes que estamos presentes acá estuvieron hoy y sacaron, yo vi que con mucha astucia, de los diputados y asesores que asistieron a la reunión, le empezaron a sacar los teléfonos, los celulares, no sé qué cosas, prácticamente que los dejan sin nada, ¿no? Con lo que le empiezan a sacar. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Y respondo tu pregunta, es decir, pero hay que organizarse, espabilar. Yo me voy pasado mañana. Ya hoy tuve un día de loco, mañana tendré otro día de loco. Y en la forma que me maltratan, no sé si voy a volver al Paraguay. Sí, permiso, profesor. Yo soy Mona Lisa Lovera, del Ministerio Público, del área de niñez, y tengo 20 años de ejercicio ya en esta área, y sí, hay mucho que hacer en esa área, y siempre somos muchos nos conocemos, muchos no, ¿verdad? Pero lo que fundamentalmente hay un déficit, que yo le puedo decir que en 20 años en Paraguay, el mayor déficit que tenemos padres y madres ausentes, aún, porque podemos hablar de madres ausentes o de padres ausentes, pero aún vivos Sí. Y viviendo con el niño. Sí. No estamos hablando de padres ya Sí. ausentes que se van, que viajan o que tienen que dejar en custodia a sus hijos. Entonces son padres y madres ausentes en la mayor parte de las evaluaciones psicológicas, y que sobre todo el sufrimiento de la ausencia de la madre, tanto en el aspecto que usted está diciendo desde la concepción, la formación biológica, y ni qué decir en la crianza de los niños, que es el mayor déficit que tenemos ahora para enfrentar este tipo de problemática. Y por sobre todo yo también le digo que sí, es muy importante acompañar el tema de muchas leyes o de la forma de pensar de otras formas, pero también respetar al diferente y tratar de convencer con hechos más concretos, como ejercer el rol de madre y de padre efectivamente en la educación de los niños. Y el Ministerio Público y todos están apoyando que cada familia tiene su forma de organizar, ¿verdad? Dentro de los límites que se pueda, ¿verdad? Pero lo que mayor déficit hemos tenido es lo que, no sé si escucha usted, el maltrato por omisión. Tuvimos que condenar a ciertas madres y padres por omitir, por dejar de ejercer efectivamente el rol, ¿verdad? De protección, que es el último de ratio. No estamos hablando ya de la ausencia de alimentación ni educación sexual, estamos hablando de la última y la más importante. Entonces, sí, también tenemos un déficit de comunicación, no solamente entre familias, no solamente entre docentes y padres, o de médicos con los padres, sino que de los mismos padres, donde, como usted dice, donde tienen que mirar un mismo objetivo, ¿verdad? Tienen que complementarse, aún estando separados, porque es una cuestión que hay que ser realista, ¿verdad? Es una cuestión de que muchos están separados y prácticamente en la crianza de los niños tenemos dificultades y mucho problema de comunicación y diálogo sobre la educación, hasta del colegio donde van a estudiar, ¿verdad? Entonces, empieza por ahí, que por lo menos yo quisiera saber, en el momento en que hablamos de ese diálogo, de ese tipo de conciliación entre padres, donde vamos a empezar a trabajar, donde sigo trabajando solamente con mayor déficit de valores y principios, y
y cómo hacer que los padres traten de ejercer ese rol que les corresponde en esa educación. Bueno, ahí primero yo te diría, no es un rol. Y si lo que acabamos, si estamos de acuerdo con lo que dije, que es un componente antropológico, no es un rol. Un rol es un papel que yo cumplo en una obra de teatro, pero que es algo impostado. No es lo profundo de mi personalidad, sino que es algo que yo hago o dejo de hacer. Entonces, no existe el rol de padre o madre, existe la paternidad o la maternidad. Lo que sucede es que hay padres o madres que son, como vos decís, ausentes vivos. Entonces, no es que no cumpla el rol, sino que teniendo antropológicamente la paternidad o la maternidad, no la viven ni siquiera en lo más elemental, que es con los hijos propios. Hay una personalidad desestructurada catastróficamente. O sea, un padre o una madre vivos, ausentes, es la destrucción de la personalidad masculina o femenina más catastrófica que pueda haber desde el punto de vista estructural, como personalidad desestructurada. Entonces, eso puede obedecer a enfermedades, eso puede obedecer a un montón de carencias, puede obedecer a que es lo que vivió y entonces no sabe que existe otra cosa, está replicando lo que vivió de pequeño, no sé, o sea, habrá que ver cada caso concreto, pero estamos hablando de lo peor de lo peor, pero lo peor de lo peor que no es que no cumple el rol pudiendo cumplir el rol, sino que está negando su propia identidad, está negando su propia personalidad con esa forma de actuar, ¿me entendés? Estoy negando lo que soy. Esto es catastrófico. Por supuesto, como es algo catastrófico, no existe una fórmula mágica de decir, bueno, yo le doy medio litro de Coca-Cola, toma medio litro de Coca-Cola y se le acabó y entonces ahora empieza a actuar como papá o como mamá. No. Hay una desestructuración total y absoluta de la propia personalidad. Eso es una catástrofe. ¿Cómo hago para solucionar esa catástrofe? Mirá, probablemente no tenga solución esa catástrofe. Lo que tendré que ver es qué hago para que esa catástrofe no siga causando daños en los hijos. Probablemente le tengo que quitar la patria potestad, seguramente. Yo arrancaría por ahí. Y después, bueno, a esa persona que está desestructurada y que por lo tanto alguna enfermedad tiene profundísima, ¿qué puedo hacer si la ciencia me permite hacer algo con esa persona o no? Mientras tanto, me ocupo de los hijos. Vos como funcionaria judicial, ocuparte de los hijos. Bueno, ¿quién puede ser el familiar cercano más apto para poder ocuparse de lo que papá y mamá o mamá no han podido por su desestructuración personal? Eso es. Ahora, fórmula mágica no existe. Acá hay que ver persona por persona. Somos seres humanos, no somos ganado. Las vacas ahora con la genética, hasta las vacas volando argentino que son manchadas tienen las mismas manchas. Y uno ve, hay 400 vacas todas con la misma mancha, no puede ser. Es la genética. Nosotros no somos vacas. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Quiero agregar que como dueña de casa, ¿verdad? Anfitriona que invité a esta charla, también en un momento estaba muy pendiente para ver a dónde iba, a ver si concordaba con el título a lo que invitamos, ¿verdad? Entonces, cuando empezó a hablar de mujer, de varón, yo dije, bueno, vamos bien con la primera parte, que es lo de qué aprenden o quiénes enseñan sobre sexualidad a nuestros hijos. Yo creo que quedó clarísimo. Pero después la otra parte, que era justo el título más cool, como dicen, que era la colonización de la ideología de género. Entonces ahí yo dije, bueno, vamos a ver qué dice de esto. Y cuando preguntó María Esther, así también estuvieron mis antenas. Pero después me vino, quiero compartir con ustedes, es muy burdo a lo mejor, pero a mí me dejó tranquila. Si me permite el profesor, voy a servir un poco de agua en su vaso. Entonces, justo
porque comparto como madre, como educadora, todo lo que dijo la señora. Ay, perdón. Lo que pasa es que voy a servir por partes. Comparto todo Primero eso. el dedo. Perdón. Pero no le doy todavía permiso para tomar porque quiero decir algo. Entonces yo pensaba, porque mientras escuchaba... Hay que obedecer. Mientras yo escuchaba, yo miraba el vaso. Y me di cuenta que el vaso estaba en distintos momentos estaba diferentemente cargado. Entonces dije yo, aquí está la respuesta que yo me llevo como mamá. Cuando esto está lleno, ahora no puedo ni levantarlo porque está lleno. Si yo quiero poner Coca-Cola, cualquiera de ustedes quiere poner Coca-Cola, no hay manera. En cambio, cuando hay muy poca agua, cualquiera puede poner no solo Coca-Cola, cualquier cosa. Creo que iba un poco por ahí el tema de qué podemos hacer para que nuestros hijos no sean colonizados. Ser mujeres muy mujeres, varones muy varones, darle a nuestros maridos el respeto que ellos necesitan para que ellos nos den el amor que nosotras anhelamos y poder educar juntos, hombres muy hombres, mujeres muy mujeres, y antes de estar batallando con un testimonio de estar muy felices con nuestra sexualidad, creo que hacemos mucho, además de todo lo que dijo el profesor Jorge. Ahora ya puede tomar su agua. Ahora puedo tomar, bueno. Bueno. Avisos parroquiales ahora, rapidito, antes de que se vayan al partido. Sí, acá. Dice, no te va a gustar porque todos estamos muy a gusto con el profesor. Le dijeron, son las 8, tiene 20 minutos. Sí, solamente agregar eso que dijo el profesor. Yo no soy paraguayo, soy argentino. Entonces, que los padres estemos muy ágiles para que cuando seamos convocados a defender a nuestro país, a defender a nuestros hijos y defender la instalación de esta colonización ideológica que ya lo tenemos acá, pues salgamos a la calle a defender. Muchísimas gracias. Bueno, todavía no terminé mis avisos parroquiales. Allá tenemos, porque todos quedamos con muchas ansias de aprender, creo. Allá tienen hojas en blanco, un bolígrafo, donde pueden anotar sus datos, porque tenemos que trabajar en red. En este mundo globalizado, solitos, entonces para comunicarnos. Tenemos también en venta estos 2 libros, El aborto y la ideología de género, o el género como herramienta de poder, del profesor Jorge. Y también quiero aprovechar, a veces mi papá me solía decir, nadie da puntada sin hilo, respondiendo a tu pregunta, ¿verdad? El tema de los padres, que a veces desde el Estado se quiere apoyar a los padres, pero resulta que tenemos hijos huérfanos de padres vivos, que creo que fue lo que quisiste decir. Yo creo, y uniendo con lo que dijo el profesor, de que no existe la fórmula mágica, no existe la fórmula mágica, pero puede existir una fórmula tentativa, que está acá en nosotros. Mantenernos conectados, mantenernos informados, venir a todas estas charlas que el Colegio Las Almenas organizó para ustedes, a las sesiones de Protege tu Corazón, que también les solemos invitar. Acá hay gente que no es solamente del colegio, todos los que vinieron hoy están invitados. Y están invitados, ¿cuál es la entrada? Venir con 3 a 4 personas más. Eso es lo que cuesta, venir a esto. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, profesor.